Libertad, muchas veces hablamos de libertad y muchas veces el ser humano también abusa de aquella libertad. Y cuando nosotros clamamos a una libertad porque muchas veces estamos presos en alguna circunstancia, hablamos de aquella persona que desafortunadamente puede estar cuadripléjica, ¿sí? No se puede mover, tiene que depender de alguien, ¿sí? Al verse inmovilizado produce agobio, hay una sensación de impotencia y a veces conduce a la depresión. Dice que no merece la pena seguir viviendo en esas condiciones. Y es lo que siente un preso en una cárcel, que ha quedado preso en su cuerpo, también muchas veces preso en sus mismas circunstancias. Pero la pregunta es, ¿por qué va a la cárcel? Quizás porque hizo algo ilícito. La cárcel también se puede asumir en otras dimensiones, puede ser la cárcel de una enfermedad o la cárcel de la familia disfuncional, que muchas veces nosotros entramos ahí como hijos de Dios y muchas veces son los primeros que vienen en contra nuestra, ¿sí? O nos levantamos en una familia disfuncional. Yo vengo de una familia disfuncional, ¿sí? Pero bendito sea el Señor que en un momento llegó, se me presentó y mi vida cambió. Las reglas pueden ser una serie de circunstancias que acaban condicionando el futuro, un accidente, un despido, una traición, un divorcio, la pérdida de una amistad. Todo eso causa algo en nosotros que muchas veces nos mete en una cárcel. Somos incapaces de perdonar un agravio. Somos incapaces de perdonar una injusticia, porque esta es la mentalidad del ser humano. Una persona que no ha conocido a Dios. Hablamos de obediencia, hablamos de santidad, hablamos de seguir a Cristo independientemente, pero a veces estas cosas tan frágiles nos parten en dos. Y tenemos dos ejemplos, nuestro Señor Jesucristo que estabas hablando ahora, pero también el tema que vamos a tener hoy acerca en Filipenses, que sería bueno que lo tuviéramos ahí pendiente, Filipenses 1. Del 12 en adelante. Pablo al escribir Filipenses, créame que él no estaba en la playa, él no estaba en un gran restaurante, estaba escribiendo, él no estaba en una hamaca meditando. Pablo cuando escribe Filipenses estaba en la cárcel, pero él mismo se siente libre por la relación que tiene con Cristo. Por eso el tema de hoy puede ser Cristo, mi verdadera libertad. Porque aún nosotros, estando en Cristo o viniendo a la iglesia, hay cosas que nos abruman, nos quejamos y se nos olvida que nosotros en Cristo verdaderamente somos libres. Y Pablo está en la casa, se siente libre por esa misma relación que tiene con Cristo. Y no es mera teoría. Estando en cadenas, Pablo sabe que nada ni nadie puede hundirle. Y lo poderoso de Pablo es que él conoció a Cristo y a este resucitado. Y si nos damos cuenta en los evangelios, tanto Mateo, Juan, Lucas, ¿sí? Ellos hablan de Jesús, pero Pablo siempre predica de Cristo y este resucitado. La promesa bíblica es que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Lo decía Isaías, lo profetizaba Isaías en 40:31. La promesa tiene especial relevancia para los filipenses, ¿sí? A diferencia de otras iglesias del primer siglo estaban que sobre todo en Filipenses había mucha murmuración, había desavenencias entre los miembros de la iglesia, y el apóstol, como buen pastor que era o que es, sabe que a veces discutían, o muchas veces nosotros discutimos cuando nos sentimos molestos en situaciones desagradables. Pero me dirán, Lima, nos podemos enojar, claro. Lo que pasa es que tú te puedes enojar y no vivir enojado toda la vida. Tienes que aprender a perdonar, a pasar por alto las ofensas, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La libertad suele definirse como la posibilidad de escoger cualquier camino sin coacciones.
Es como cuando estamos en una bifurcación, tú decides qué camino coger. Sino que muchas veces hemos confundido la libertad con el libertinaje. Decimos que en Cristo somos libres. Y verdaderamente no. Porque somos incapaces de seguir las pisadas del Maestro. Para hacer la voluntad de Cristo, tenemos que conocerlo. Para seguir sus pisadas, tenemos que tener intimidad con Él. Actuar como Él actuó. Y eso Pablo lo tenía presente. Hay algo que decía por lo menos, que la libertad, esto lo dijo Manuel Azaña, la libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres, los hace sencillamente hombres. La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Eso lo dijo Cicerón. Y es la cuestión, ¿qué es la libertad para nosotros? ¿Qué es la libertad para nosotros? Y en Cristo yo creo que nosotros tenemos un llamamiento y Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y esa aquí es la razón por la que lo que podemos saber es que todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros. Y es claro, todas las cosas nos ayudan a bien, no es que todas las cosas nos hagan bien. El hecho de que nosotros rindamos nuestra vida al Señor, coloquemos nuestra vida, todo nuestro ser en el Señor, vamos a tener consecuencias difíciles. No va a ser un camino de rosas, más bien de espinas, porque tenemos que pasar por alto las ofensas de la gente. O cómo actuamos nosotros cuando estábamos con una enfermedad crónica, por decir algo. Y mira si tengo eventos yo en ese sentido. Y Pablo la tenía clara. Y es una oración que muchas veces nosotros la decimos o la predicamos tan fácilmente, pero Pablo estaba en una cárcel. Él en Cristo estaba libre. La pregunta es, ¿estamos nosotros libres en Cristo, los que hemos profesado, los que hemos dado ese paso de fe, los que nos hemos bautizado, los que llevamos tanto tiempo, los que llevan 1 año, 2 años, los que llevamos más de 20 años, los que llevan 50 años? ¿Verdaderamente tú te sientes libre en Cristo? ¿Por qué se entristece tu corazón con las injusticias? ¿Por qué se llena de ira tu corazón cuando el mundo es injusto? A Jesús lo injuriaron. Una vez yo decía, la cruz fue justa, ¿no? Pero Él todo lo hizo por amor. Entonces nosotros cuando estamos en Cristo y saber de que estamos aquí por alguna razón y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, esto incluye vitalidad en el alma, hay esperanza en el corazón y sabe que pase lo que hagan o hagan las demás personas, siempre seremos intocables en 4 áreas de nuestra vida. A los que son hijos de Dios, somos intocables en nuestra identidad, porque aquí es muy fácil decir, yo soy un hijo de Dios. Sabemos quién eres y cuál es tu llamamiento. Tienes que hacer una sensación de propósito para tu vida y nadie puede anular eso. Por muchos problemas que hay en la sociedad, así el mundo se esté cayendo en pedazos, tu identidad no tiene por qué ser afectada cuando tú profesas ser un hijo de Dios. Eso no te puede hacer cambiar la idea. Tu dignidad. Eres consciente del valor como ser humano, un valor infinito porque Dios se ha fijado en ti y en mí. Nos ha traído a este mundo, nos ha creado como somos. ¿Sí? Y sabe que sabes que nos va a usar para realizar cosas que ningún otro podría hacer. Pues ahí nosotros nos podemos sentir útiles también, porque nuestra dignidad no está en juego también. Y sabemos el valor que tenemos. Tú no eres un trapo de inmundicia en la sociedad, no, tú eres un hijo, una hija de Dios. Nadie podrá tocar nuestra dignidad como hijos o hijas de Dios.
Hay un valor infinito en todo nuestro ser. Nadie podrá tocar la voluntad. Sigues libre para escoger tus respuestas a las cosas de la vida que te deparan. Tú respondes, pero también eres responsable de ello. No puedes dominar sobre otros, pero sí mandas en tu manera de responder en cada situación. Jesús dijo, si alguien te da una mejilla, ¿qué dice? Por la otra. Si alguien te manda a caminar una milla con él, ve con él dos. Si alguien te pide la túnica, dale la mitad. ¿Somos nosotros así? Somos responsables en cada respuesta, en cada situación. Y también nadie puede tocar nuestra finalidad. Sabemos o sabes que Dios te quiere usar para tocar vidas, para tocar la bendición del cielo a otros. Tú tienes una finalidad en este mundo. No estamos aquí para quedarnos encerrados en 4 paredes, para venir cada 8 días aquí a recibir la palabra, cantar alabanzas e ir el lunes y hacer lo que nos da la gana. No así los hijos de Dios. Dice los frutos de la libertad. La reflexión de Pablo sobre la situación en la cárcel llama la atención a varios niveles. Afirma que todo el mundo, en la guardia pretoriana, hasta los vecinos de Roma, se han enterado de que él está preso por su testimonio, no por delinquir, por su testimonio. Y vamos al texto, vamos a leer Filipenses 1, del 12 en adelante. Dice así: quiero pues que sepáis, hermanos, las cosas que han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y la mayoría de los hermanos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué obstante? De todas maneras, o pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo la tenía clara con Cristo. Pablo la tenía clara con Cristo. La diferencia entre un cochinillo y un cordero se nota aquí en la forma de morir. O si no lo pueden experimentar, los que son del campo. El cochinillo, cuando se da cuenta que va para el matadero, comienza a llorar, a chillar de una forma insoportable. El cordero no. Por eso a Cristo le llaman el Cordero de Dios. Enmudeció, no se defendió. Y ahí está Pablo. El corderito avanza hacia el matadero siempre que está en acta. El carácter del cristiano se manifiesta cuando sufre cosas duras, que son como pasar por una experiencia de muerte. La cuestión es cómo actuamos nosotros en las circunstancias que dije anteriormente. Cuando alguien es injusto con nosotros,
en el trabajo, por ejemplo. Cuando alguien de nuestra familia, nuestro entorno familiar, actúa en contra de nosotros, ¿cómo actuamos? Cuando alguien nos injuria falsamente, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Pablo está en la cárcel, con sus grilletes, solo, alejado, pero él tiene una plena seguridad que pueda que salga libre o pueda que no. Pero el afán de Pablo era, si salía libre, seguir ministrando a la gente, a los filipenses. Pero si llega a morir, él dice, para mí, el morir es ganancia. Sea cual sea la decisión, Pablo salía ganando. En segundo lugar, Pablo dice que los creyentes en Roma se están moviendo de una manera impresionante. Todo el mundo está evangelizando. Algunos lo hacen estimulados por el ejemplo y la valentía del apóstol. Quieren seguir sus pisadas, quieren seguir las enseñanzas de Pablo. La cuestión es, ¿quién sigue nuestras pisadas? ¿Somos nosotros ejemplo para la gente de afuera? ¿Somos nosotros ejemplo para la gente de aquí? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué concepto tiene la gente? Esto es un llamado de atención para todos nosotros, tanto para los que nos paramos aquí, los que estamos mentoreando en los grupos, como también para cada uno de los miembros que hacen parte de aquí. ¿Qué está diciendo la gente de ti? Y esto es lo que seguía esta gente, la perseverancia de Pablo, les anima a confiar más en Dios y a dedicar tiempo y esfuerzo en anunciar el mensaje de Cristo. Y viendo que Pablo se niega a renunciar a su fe, se dan cuenta de que nada merece la pena como tanto el anunciar el Evangelio. Si yo digo que yo soy un hijo de Dios, que yo he nacido de nuevo, y la gente no ve en mí un ejemplo coherente, ¿qué pasará con la gente? Es impresionante porque tengo testimonio de gente que han sido renombrados a nivel mundial, líderes que movilizaban gente, masas de jóvenes, se equivocaron en la vida por un mal comportamiento. Y ha sido una generación que ha sido devastada. Por eso no es fácil, no es barato decir que soy un hijo de Dios. Esto tiene peso. Para vida o para muerte, nosotros tenemos que seguir siendo hijos de Dios. Y para eso hay que tenerla clara. ¿Cómo actuamos nosotros en diferentes circunstancias? Aún lo que está pasando. Lloran por las guerras, que está muy bien. Nos entristecemos por lo que está pasando en la sociedad, y está muy bien. Pero la pregunta es, ¿no es algo que nos dijo el Señor Jesús que tenía que acontecer todas estas cosas antes de su venida? Y yo digo, en vez de estar tristes, deberíamos estar pendientes en qué momento suena la trompeta y en qué situación nos encuentra el Señor. Si estamos como las vírgenes prudentes o las insensatas. Dios nos guarde y nos vea como hombres y mujeres dirigentes que estamos predicando el Evangelio independientemente de lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Que no nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios, que por donde pasemos estamos dando testimonio que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que cambia vida, que hay un Dios que sigue obrando en el corazón del ser humano a través de la iglesia y a través de sus miembros. ¿Se dan cuenta lo poderoso cuando uno entrega su vida al Señor? Venimos a ser sal y luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. La pregunta es, ¿por qué permites que cualquier circunstancia venga esa luz?
o la salsa del principio. ¿Dónde está el valor? ¿No está en Cristo? ¿No está en nuestro Señor Jesucristo? Otros conocen a Pablo, otros reconocen el apóstol que está movidos por envidia, piensan predicar el evangelio para quitarle quizás la fama que tiene Pablo. Lo hacen por envidia y quieren rivalizar con él, quitarle el puesto, sustituirle al frente del movimiento cristiano. Pero Pablo dice, y en eso también me alegro, porque aún por envidia siguen predicando de Cristo, siguen predicando de su Salvador. A Pablo nada lo mueve. Como hijo de Dios, hablando de Jesucristo, dice, como hijo de Dios aprendió obediencia por lo que sufrió. Eso está en Hebreos 5:8. Y si el Espíritu del mismo Hijo forjara paciencia para seguir fiel a la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias, lo que más preocupaba a Pablo era poder terminar bien, dar un buen testimonio cuando le llamen a declarar, cualquiera que sea la sentencia del tribunal. Eso está en el 1:20. Él está tranquilo, él tiene paz, porque sabe que el Espíritu del Señor reposa sobre él, porque ha sido fiel a su llamado. ¿Se acuerdan cómo lo llamó el Señor? Está en Hechos. Salió Saulo a perseguir a la iglesia, porque él era celoso de la ley, celoso de Jehová, y va a seguir a la iglesia, a estos cristianos que andaban predicando o perturbando a la sociedad. Y camino a Damasco se le cruzó Cristo, lo derribó. Y Pablo, la respuesta de Pablo fue: ¿qué quieres, Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es: ¿Saulo seguía a Cristo o seguía a la iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres, Señor? Fue la respuesta. Se dan cuenta que nosotros como iglesia tenemos a Cristo, le tenemos que representar en el pueblo. Persecución vamos a tener, claro. La cuestión es cómo vamos a responder nosotros. En cuarto lugar, Pablo declara que cualquiera que sea el desenlace de la situación saldrá ganando. Si le condenan a muerte, irá con Cristo y será mucho mejor. Si la absuelven, podrá seguir ministrando a los creyentes para provecho y gozo de la fe. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo la absorbemos nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Estás satisfecho con lo que has aprendido hasta el momento? ¿Estás dispuesto hasta las últimas consecuencias a seguir predicando de Cristo? Aún si la muerte está aquí, seguirías testificando que Cristo es tu Señor. Mire, esto es para valientes. A veces cuando con mi esposa tenemos conversaciones por ahí acerca, bueno, que nunca la tenemos presente en la muerte, ay, si ahí me toca palmarla, yo tengo clara para dónde voy. Estoy seguro. Tengo claro que no tengo problema en eso. Que me equivoco, claro. Pero voy y me inclino. Señor, perdona por mi malestar, por haber respondido así, por este mal pensamiento, perdóname porque no estás bien, un hijo de Dios actúe. Y viene paz a mi corazón. El apóstol podría meditar en la grandeza del Señor, de un Señor compuesto de naturaleza, una en la misma persona. El Hijo Eterno había bajado del cielo y volvería allí. Tenía poder para sanar, resucitar de la muerte. Y era completamente humano, y había nacido como un bebé. Eso lo tenía claro hablando de Jesús humanamente, pero él también miraba las cosas eternas. ¿Sí?
porque él también tenía este concepto de Cristo. Pablo también podía recordar la severidad con que Jesús habló a los hipócritas, cómo los mira con enfado cuando niegan a preocuparse por el hombre manso, cuando son injustos. Pablo también reconoce eso, que Jesús se enojó. Les digo a los fariseos de la época, hipócritas, fariseos, ¿quién les enseñó hoy la Galilea? Los confrontó, habló con severidad, pero también Pablo recordaba cómo actuaba el Señor con misericordia, cómo se acercó a los leprosos, cómo se acercó a aquella mujer mal llamada prostituta, cómo se acercó al ciego Bartimeo, con compasión, con misericordia, cómo se acercó a la mujer samaritana, a sabiendas quién era la mujer, pero le habló con tanta ternura, con tanto amor, que esta mujer no tuvo otra cosa que decir: tú eres hijo, tú eres profeta, tú eres el Redentor que veníamos esperando, tú eres el Cristo. Si bien las consecuencias de ser un hijo de Dios, tener el corazón lleno, tanto Pablo como a nosotros, vamos a asumir como mínimo seis compromisos. En nosotros tiene que haber un anhelo, como Pablo. Primero tiene que haber un anhelo, conocer a Cristo más y más. Pablo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Un ejemplo, cuando una persona, tanto jóvenes como adultos, una persona guapa, hermosa, es deseable, entra a formar parte de nuestra vida. Esa persona despierta aquí en nosotros ganas intensas de acercarse al otro. Y eso pasa con los matrimonios. Te dan anhelo estar cerca de esa persona, de visitar. Quizás los muchachos hoy en día es puro WhatsApp. A nosotros nos tocó, en mi época cuando muchachos, que créanme que también tuve 20 años, las cartas. Tenía ese anhelo de que la carta llegara y recibir la respuesta a las credenciales que mandábamos. Los mayores de 50 levanten la mano. No me dejen a mí así todo. Pero era emocionante. ¿Sí? Había pasión de que uno escribió una carta y más cuando estábamos en el ejército. Mandar una carta y a aquella mujer que uno amaba, puede ser querido, recibir esa respuesta, había pasión. Mi pregunta ¿es así nuestro amor, nuestro anhelo hacia nuestro Señor Jesucristo? Querer amarle más y más y conocerle más y más, independientemente de que nos use. Señor, yo te quiero conocer más, quiero profundizar más en ti. Mire, para eso están los grupos. Está el grupo de varones, está el grupo vida, está el grupo de las mujeres, está el grupo de la cárcel, está el grupo de alabanza. Está el grupo de niños de la Navidad. Todos somos útiles. Y en cualquier cosa podemos servir al Señor. Y en eso Dios nos viene levantando. Tiene que haber un anhelo en conocer más y más al Señor como Pablo lo quería con Cristo. Es lo que dice en Cantar de los Cantares, ¿no? Susténtame con pasas, confórtame con tus manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. Cantar de los Cantares 2, 5, 6. Es una poesía. Porque estoy enferma de amor. Lo triste de la historia muchas veces
Siendo aquella mujer se dio cuenta que su amado estaba en la puerta y estaba por ahí toda afanada. Y cuando ella abrió, dice que solamente encontró en el pomo de la puerta un aroma. Dice que destilaba por sus dedos. Lo triste es que sí, muchas personas viven solamente con el aroma, con lo que le dicen, con lo que le predican, pero no tienen anhelo de conocerle, de profundizar, de tener intimidad con él. Yo los insto a que vengan a los grupos, al grupo de oración importante también que vengamos. Dios ahí nos va capacitando a depender más y más de Él y menos de los otros hombres. Hay un anhelo por parte de Pablo, hay una alegría, dar a conocer a través de su vida y tus palabras. Cuando Pablo declara que está puesto para la defensa del Evangelio en Filipenses 1:17, dice, no lo concibe como una apología a favor de una doctrina, sino como una presentación de una persona. Somos embajadores de Cristo en el nombre del Señor. Somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Se dan cuenta que el llamado no es solamente de cristianos, hijos de Dios, aquí en este recinto. Somos embajadores de Dios. Donde nosotros lleguemos, quiera o no quiera, tienen que marcar diferencia. Y eso lo ve la gente. Tu forma de ser, tu comportamiento. La gente se va a enterar que eres un bicho raro, y eso es bueno. Porque no actúa como las demás personas, no actúa como la sociedad común. Y eso le da alegría. También a Pablo, tiene que haber alegría en que la gente pueda conocer a Cristo. Como misión, como la razón de ser de su vida, Pablo se siente libre en la cárcel porque de manera de enfocar sus aflicciones está dando aquí a conocer a Cristo a los demás. Se dan cuenta que él no se quejó. Él seguía escribiendo, estando en la cárcel. Y las cárceles no eran fáciles. Quizás grilletes en mano, quizás en esa ocasión que escribió a la carta le soltaron las manos, pero Pablo, en una posición, eran así. Las manos atadas con grilletes en los pies. Quizá en un momento de pausa le daban, soltaban la mano para poder escribir. Le daba alegría, gozo. Pablo también tenía una inspiración de llegar a ser más y más como él. Dice que los creyentes, las oraciones de los creyentes y la obra del Espíritu en su vida resultaría en su salvación. Se refiere aquí a la consumación de su vida. Tanto lo liberan físicamente de la cárcel como lo liberan si lo matan. Iba a ser libre. Hay una aspiración de conocer a su Señor. Si me sueltan, pues seguiré predicando a los muchachos, les seguiré enseñando a los filipenses, pero si me voy, estaré con mi Señor, estaré con mi Cristo. Pablo también tiene una actitud de volver una y otra vez al Señor en oración, en un espíritu de dependencia y confianza. Cuando medita en su futura comparecencia delante del juez, Pablo procura dar un buen testimonio de Cristo en ese momento crítico. Habla de su anhelo y esperanza, dando a entender que es un tema de oración constante. Luego dirá a los filipenses que no se afanen por nada, sino que entreguen sus peticiones a Dios en toda oración y ruego. Lo puedo hablar en Filipenses 4:6. No tengan afán, muchachos. Entreguen sus peticiones y ruegos al Señor. O sea, no se estrese por lo que le vaya a acontecer. Y me gusta. Dice que lo hace por amor. Solamente con la intención de tocar la vida de otras personas. Ahora podemos entender
entender que para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Por eso Cristo es mi verdadera libertad. Si yo estoy en Cristo, independientemente de las circunstancias, nada me va a mover a mí el tapete, nada me moverá el piso. De alguna u otra forma Dios va a obrar para bien. En Él somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. No es que conozcas a un predicador, es que le conozcas a Él. Y Pablo dice esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que al otro día, yo le digo, yo hago esta oración desde aquí, desde este púlpito, y quedo bien. Hermano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Queda bonito. Pero si yo sé que pueda que esta tarde o mañana me van a cortar la cabeza, la cuestión es, diríamos lo mismo. Yo me acuerdo de un pastor allá en Colombia, famoso por su forma de orar y interceder. Este hombre era arrepentía de demonios y todo, se metía en guerra espiritual. Él decía que su dependencia era Cristo. Y Cristo predicaba a Cristo. Y mire cómo es Dios. Yo siempre digo que, bueno, yo le comparto a los muchachos del grupo Vida que Dios es un Dios intencional. Y Dios va a probar lo que nosotros decimos. Cuenta que en ese tiempo la guerrilla estaba en todo su furor. Cuenta que la guerrilla entró a la iglesia, se secuestró al pastor, se lo llevaron montaña arriba. Y estaba él. Y el hombre empezó a orar. Lo tenían ahí esclavizado con cadenas. El hombre oraba y oraba en el día, oraba en la noche. La iglesia nacional empezó a orar también por la liberación. Yo tanto porque la guerrilla lo tenía, este pastor lo tenía como un loco, se enloqueció en la montaña. Y al final lo liberaron después de como 7 o 8 meses de tenerlo secuestrado. Lo que no sabía que este hombre estaba intercediendo y su vida dependía de él. Y eso es un testimonio impresionante en Colombia. Pastor Gómez. Una iglesia grande, inmensa, pero era eso. Aquel bonito decir, para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Aquí. Aquel bonito decir que yo soy un hijo de Dios. Aquí. Y allá afuera, ¿cómo estamos nosotros? Si es que es fácil una casa. Decimos que aquí somos libres, pero llegamos a la casa. Circunstancias difíciles. Algo que te sale de las manos. Un pariente enfermo. Allá en Colombia también circunstancias difíciles. Pero eso no me deja negar a Cristo. Que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Lo puedes decir? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces preparémonos. En el momento de la presión, no aflojemos. Pablo era feliz. Pablo conoció a Cristo. Pablo vivió a Cristo. Y a pesar de que la muerte estaba a la puerta,
nunca renegó, tuvo gozo, porque sea cual sea la situación que le esperaba, iba a redundar para bien. Si era libre de la cárcel física, seguiría predicando el Evangelio a los filipenses. Pero si llegaban como lo que aconteció, es que el otro día lo iban a decapitar, iba a estar con su Señor. Ahora sí lo iba a ver cara a cara. Ahora sí iba a contemplar la hermosura de su santidad. Y muchas veces nosotros cuando cantamos estas cosas, estas canciones así, a veces son peligrosas. Señor, quiero conocerte. Hay que morir. Señor, yo quiero contemplar la hermosura de tu santidad. Ah, ok, muere. Negociaciones. Una vez lo dije en el culto de oración. Otro punto que quedaba era: somos una gente. Vernos como emisarios enviados de Dios a los demás. Cuando Pablo dice que da gracias a Dios por la comunión que disfrutan los filipenses, es porque recuerda cómo el mensaje de Cristo llegó por primera vez a través de su predicación. Su llegada no fue un accidente, sino un llamamiento divino. Tu llegada a esta congregación no es un accidente. Hay un propósito. Y yo animo a los muchachos, a los chicos, aférrense al Señor. Créanme que están aquí. No es por coincidencia ni porque trae tu padre o no. Es porque Dios está empezando a tratar algo contigo. Solamente que estés dispuesto a que Dios use tu vida para alcanzar a otras personas. Su llegada no fue un accidente, sino un llamamiento divino, de la misma manera que Pablo anima a combatir juntos por la fe del Evangelio, asumiendo que los padecimientos sus padecimientos que ellos suponen, porque ellos también serán enviados del Señor para llevar vida eterna a otros. Nosotros, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios, pero cada uno de nosotros tenemos la misión de llevar el Evangelio a otras personas que necesitan de esa misericordia que Dios tuvo con nosotros en algún momento de nuestra existencia. Pero somos emisarios del Señor. Cualquiera que sea la cárcel que te ponga o limitación en este momento, podrán experimentar la libertad verdadera en Cristo, levantando alas como las águilas. En medio de cualquier aflicción, levanta tus manos y le puedes decir al Señor: gracias. Gracias porque mi vida no depende de esta circunstancia. Mi vida depende de ti, Señor, que diste tu vida por mí en la cruz. Atráeme esa libertad. Entonces, cuando reaccionen de ti de una manera tan violenta, no reacciones. Cuando alguien te injurie, no reacciones. Cuando alguien te insulte, no reacciones. Cuando alguien te maldice, no reacciones. Lo que decía, lo dije en el culto de oración, hay mucha gente que está crucificada hace muchos años, pero no está muerta. Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, morir. ¿Se acuerdan de la cruz? Había uno que estaba crucificado y estaba renegando. Y el hijo de Dios: bájate de esa cruz, no te vengas a nosotros. Pero Cristo, en la cruz hay que morir. No solamente está crucificado y está renegando, o está maldiciendo. Hay que morir. Ahí la gente se dará cuenta que verdaderamente somos hijos de Dios, que somos un estilo de personas diferentes a la sociedad, que somos verdaderamente hijos de Dios.
Ahora no estoy diciendo que seamos, perdónenme la expresión, tontos, tampoco. Entonces, ese llamamiento como hijos de Dios tenemos que defender. Esa libertad solamente la podemos en Cristo. Por eso, Cristo, mi verdadera libertad. Amén. Aquí fue corto. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Creo que en septiembre se normalizarán los cultos y todo. Ya tendremos el grupo de alabanza también. Vendrá la gente de los otros siervos que también tienen sus vacaciones. Quiero que meditemos en eso. Si somos hijos de Dios, en Él solamente somos libres. Es cuando nos empaquemos con la gente, mantengamos airados con la gente, meditemos en eso. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me descuidé? ¿Dónde me distraje? Señor, te agradecemos tu bondad, tu amor, tu misericordia, Padre, que tienes con nosotros. Gracias por la vida y por la vida eterna, Señor, que nos has dado. A uno, Señor, que nos llevaste a esa libertad, Señor, de no depender de nadie más, ni estar por encima de nadie más, Señor, solamente estar en Cristo. Solamente estar en Cristo, Señor, eso es lo que nos hace libre a nosotros. Señor, te ruego para que tanto a los responsables, Señor, como a toda la congregación nos ayude, Señor, a rendir nuestra propia voluntad, Señor, a la tuya, que es agradable y perfecta. Señor, ayúdanos que en medio de cualquier circunstancia que nos depara la vida, Señor, nunca, Señor, reneguemos de nuestra fe ni de nuestro llamado. Señor, que somos verdaderamente llamados tus hijos e hijas, Señor, en esta sociedad. Que somos la sal y la luz, Señor, en medio de un mundo en tinieblas, Señor. Que somos respuestas, Señor, en medio de una sociedad tan corrupta en la que estamos viviendo. Señor, ayúdanos. Señor, toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, depende de ti, Señor. Y si tú no estás, Señor, de nada vale lo que hagamos. Si tú no estás con nosotros, Señor, de nada vale lo que hagamos. Permítenos, Señor, ser esos fieles testimonios allá afuera, esos emisarios, Señor, de llevar las buenas nuevas. Muchas veces no se necesitan tanta teología, Señor. Solamente tener la seguridad y la severidad de saber de que somos tus hijos. Y que nos llamaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Ayúdanos siempre a caminar en esa luz. Señor, y que cualquier decisión que tomemos, Señor, somos responsables nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de la libertad y no de un libertinaje, Señor, que ofrece el mundo de afuera. Estar sujetos a ti, Señor. Señor, ruego por cada una de las personas que estamos aquí y de los que no han dado este paso, Señor, de fe en entregar, en doblar sus rodillas delante de ti, Señor. Te ruego para que seas tú, Señor, acercándote, Señor, y convenciéndolos, Señor, de pecado, de justicia y justicia. Porque eres tú el único que puede transformar los corazones, Dios. Señor, enamóralos de ti, Señor. Señor, muéstrale un abanico, Señor, de tu personalidad, para que ellos se enamoren cada día más de ti, Señor, y atraerlos con cuerdas de amor, Señor, hacia tu regazo. Que ellos puedan gozar de esta verdadera libertad, Señor, que solamente la podemos tener en Cristo Jesús. Asimismo, Señor, te ruego para que también nos lleves con paz y tu bendición a nuestros hogares, así como nos has traído, Señor, y que podamos meditar en tu palabra. Que cada día, Señor, sea para nosotros un anhelo, Señor, buscarte independientemente, Señor, de lo que se diga desde este púlpito, Señor, que seamos responsables en indagar cada día más y conocerte más y más, Señor, estar enamorados de ti, Señor. Pues a ti, Señor, y solamente a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Dios.